postraduccional, como la glicosilación. Ahí se movió. Glicosilación. La levadura también es simple y de crecimiento rápido y puede generar altos rendimientos de proteínas recombinantes. El proceso de producción de proteínas recombinantes bacterianas se describe en el gen que codifica de la proteína deseada se clona primero en el sitio de clonación múltiple de un vector de expresión bajo el control de un promotor que regulará la expresión del gen. Si el gen contiene intrones, por lo general se clona en una biblioteca de cDNA porque las bacterias no pueden eliminar los intrones. El vector plásmido se transforma en una cepa de E. coli que es capaz de producir proteínas recombinantes y los transformadores se cultivan en cultivo líquido. En una etapa específica de crecimiento, la producción de la proteína recombinante es inducida por la adición de un inductor químico que activará el promotor en el vector de expresión. Así, el gen recombinante se expresa y la cadena polipeptídica recombinante se pliega en la proteína recombinante de interés. La proteína recombinante puede ser liberada de la célula, capturada y purificada. Yo les voy a hablar de etiquetas para solubilización, translocación y purificación. El vector de expresión se puede modificar con etiquetas para mejorar la productividad y el plegamiento de proteínas recombinantes. Las secuencias de nucleótidos que codifican estas etiquetas se fusionan directamente con el gen recombinante que se sintetiza en el extremo N o C. Cuando se transcribe y traduce, la proteína recombinante y la etiqueta se generan como una sola cadena polipeptídica. Estas etiquetas son las que permiten que estas proteínas purificantes se purifiquen de forma más sencilla, se fusionen con proteínas adicionales o se dirijan a diferentes compartimentos celulares. Hay disponibles vectores de expresión comercial que contienen dichas etiquetas. Las etiquetas de afinidad son útiles para la detección de proteínas recombinantes usando anticuerpos disponibles comercialmente en ELISA o ensayos de inmunotransferencia. Y como conclusión, dadas las ventajas discutidas anteriormente, los huéspedes bacterianos son deseables sistemas para la producción de proteínas recombinantes y actualmente se está trabajando mucho para ampliar su amplificación, permitiendo una síntesis, plegado y liberación de proteínas más eficientes, aunque es poco probable que las bacterias sean capaces de generar cualquier proteína que se desee, como una molécula de fármaco biofarmacéutico o diana de fármaco, se han hecho avances en la síntesis de proteínas funcionales que antes eran imposibles de fabricar. Los enfoques de cribado de alto rendimiento para la optimización de la expresión han permitido acelerar la producción de proteínas y, por lo tanto, el desarrollo de fármacos biofarmacéuticos y de pequeñas moléculas. Del mismo modo, la intensificación del crecimiento y la optimización del rendimiento y el plegado de proteínas han proporcionado rendimientos cada vez más altos de proteína funcional en plazos más cortos. Los avances en los sistemas bacterianos de modificación post-traduccional y liberación de proteínas permitirán realizar mejoras adicionales, simplificando los procesos de producción de proteínas, permitiendo una síntesis aún más rápida de las proteínas diana y por lo tanto acelerando aún más el desarrollo de fármacos. Y esto sería todo por nuestra parte. Ok, gracias. Yo solo tengo una pregunta para ver si se comprendió el tema. Cuando mencionaste que en el caso de emplear E. coli para clonar una molécula que contiene intrones, se emplea el cDNA. ¿Por qué? ¿Qué es el cDNA? ¿Sí recuerdas esa parte de que... Profe, yo recuerdo que creo que era el DNA complementario y se utilizaba, sí, y se utilizaba para clonar genes para clonar eucariotas, ¿no? Con genes en procariotas. Es DNA codificante. Codificante sería ya solamente las secuencias CDS, que significa codificante, eliminando intrones. Como E. coli no tiene la capacidad de eliminar estos intrones porque su genoma no los tiene, si tú le quieres poner un gen de otra especie,
le vas a poner el cDNA para asegurarte que sí sea al momento de expresarse, que sí sea el producto que tú quieres, la proteína que tú quieres. Solamente recuerden bien esa parte. Entonces, ¿cuál ventaja sería la de usar este sistema de Collin frente a las levaduras, por ejemplo? En resumen. Todavía no andaba el de levaduras. No, pero ellos lo mencionaron, que el artículo decía. Aunque bueno, igual ahorita de rato me contestan esa pregunta. Siguiente equipo, el de levaduras, creo que era el equipo de Michelle. Si pudieran ir cargando la presentación, por favor. Gracias por la presentación. Sí, profe, ya vamos. No sé si ahí ya puedan ver la presentación y si me escuchen. Sí, sí se ve. Sí, Maite. Bueno, nuestro paper, su título es La producción eficiente de proteínas por levaduras requiere un ajuste global del metabolismo. El equipo se conforma de Esteban, Alma, Osvaldo, Vanessa, María Yarlet, Karime y su servidora Maite. No sé si le puedas dar a la siguiente, porfa. Ok, bueno, la industria biotecnológica se ha sabido que depende de las fábricas de células para producir proteínas farmacéuticas. De estas, pues estos fármacos se encuentran entre los más vendidos y por ello existe un interés considerable en mejorar la eficiencia, de la producción de estas proteínas. Y bueno, la secreción de proteínas involucra numerosos procesos intracelulares, como hemos visto en otras clases, con muchos mecanismos subyacentes que aún no están totalmente claros. En el documento o en el trabajo usaron lo que es RNA secuencial para estudiar la respuesta transcripcional de todo el genoma a la secreción de proteínas en cepas de levaduras mutantes. Descubrieron que muchos procesos celulares tienen que estar en cierta sintonía para apoyar la secreción de proteínas de forma eficiente. En particular, el metabolismo energético alterado da como resultado una respiración reducida y aumenta la fermentación. También me confirmaron hallazgos por medio de ingeniería inversa y caracterización fisiológica. También demostraron que al sintonizar el metabolismo, las células pueden secretar proteínas recombinantes de forma eficiente, como les mencionaba al principio, y pues estos hallazgos proporcionan una mejor comprensión de qué regulaciones y vías celulares están asociadas con la secreción eficiente de proteínas. La siguiente, por favor. Y bueno, por otro lado, las células eucariotas tienen un sistema secretor de proteínas muy sofisticado. Este asegura el plegamiento de proteínas, la modificación posttraduccional, clasificación, tráfico adecuado, entre otras cosas. Muchos procesos celulares interactúan estrechamente con la vía secretora de proteínas para asegurar el suministro de componentes básicos y también de energía.
Por esta razón, la disfunción de la vía secretora de proteínas puede ser letal para la célula y, de hecho, muchas enfermedades humanas son el resultado de trastornos en esta vía. En el paper, o en el trabajo más bien, usaron la levadura Saccharomyces cerevisiae, que esta pues ya muchos la conocen. Es un organismo unicelular que se usa ampliamente como modelo para estudiar la biología de las células eucariotas, incluida la vía secretora de proteínas. Las células eucariotas son a menudo las fábricas de células preferidas para producir muchas proteínas farmacéuticas. Estas se usan más que nada por el hecho de que se pueden diseñar para secretar proteínas funcionales con el pliegue y modificaciones adecuados en lo que es el medio extracelular, y pues da como resultado menores costos para la purificación posterior. Y el fundamento de este estudio es que aunque las cepas mutantes tienen muchas mutaciones diferentes, estas con mayor secreción de proteínas pueden tener respuestas reguladoras transcripcionales similares causadas por estas diferentes mutaciones. Ahora pasamos para los métodos, cuales utilizaron distintos. El principal fue para la determinación del peso de las células secas. Se recolectaron 5 mililitros del medio y se pasaron por un filtro de nitrocelulosa y lavaron con agua destilada. La concentración del metabolismo en el cultivo fue determinado por sobrenadante colocado en una máquina, la HPX-87H en columna, que fue corrido a una temperatura de 45 grados centígrados con la concentración 5 milimolar de ácido sulfúrico como la fase móvil a una tasa de flujo de 0.6 mililitros por minuto al menos 1. Bueno, otra de los métodos es el de Trains and Planments, en el cual se utilizó el método LIAC para la transformación de levaduras. Esto se inició con los plásmidos, los cuales se construyeron mediante la insección de fragmentos genéticos a partir del genoma de levadura mediante los correspondientes pares de cebadores. Se utilizó el gen HSA sintetizado y el gen de endo 1,4 beta gilasana 2, el cual fue clonado en el plásmido. Cuando este fue clonado, dio como resultado 2 plásmidos, los cuales están descritos. Disculpen por los ladridos de mis perritos. Fueron clonados, dando como resultado 2 plásmidos, los cuales no venían descritos qué significaba cada uno, sino nada más venían las abreviaciones, que es PCPA-HSA y PCP-AXYN2. La disección de estos genes y el reemplazo del promotor se realizaron utilizando el marcador AMDS, el cual fue utilizado posteriormente para la construcción del cassette. Siguiente, por favor. Para las condiciones del medio, las cepas de levadura se cultivaron en medio YPD, medio YPE o medio SD-URA a 30 grados centígrados según la auxotrofía de las células. Se seleccionaron cepas de elección de un solo gen en la placa que ya mencionó Karime. Para la producción de alfamilasa en tubos o matraces de agitación, las cepas de la levadura se cultivaron durante 96 horas. 96 Hz a 200 revoluciones por minuto por 30 grados centígrados en el medio SD2
SCAA61. Para cultivos discontinuos de bioreactor se reemplazaron 5.4 gramos por litro y uno de fosfato de sodio y 8.56 gramos por litro y uno de fosfato de sodio y agua en el medio SD-2 SCA por 2 gramos por litro y uno de fosfato de potasio. Estos medios que les damos y todos son, pues son medios conocidos para ellos y así los tienen etiquetados, para que no se sientan así como que muy complejo esto que no se ve. Son solamente las etiquetas que usan los mismos creadores y las mismas fábricas. Se utilizaron cultivos de semillas para inocular 500 mililitros del medio SD-2 SCA en recipientes de bioreactor de 1 litro y el sistema de bioreactor se corrió a 30 grados centígrados, una agitación de 600 revoluciones por minuto, un flujo de aire de 30 litros por hora y se realizaron experimentos biológicos por cuadriculado para cada cepa. Estas fueron las condiciones del sistema del bioreactor que mejores resultados que proporcionaba los mejores resultados, le sacaban más provecho. Bueno, para el método de cuantificación de proteínas se utilizó un kit para la activación de la alfa-amilasa. Posteriormente, ya que fue activada, se centrifugó los cultivos celulares en 500 microlitros a 16.000 gramos para la separación del sobrenadante y el precipitado de la célula. A continuación, se utilizó el sobrenadante del cultivo para la determinación de la activación de la alfa-amilasa. El sedimento celular se lavó con agua destilada y se resuspendió en 500 microlitros de solución salina. Esta fue, solución salina con buffer, mejor dicho, con 5 microlitros de un cóctel inhibidor de proteínas de parada. La suspensión celular se añadió a un tubo de matraz de lisis y la lisis celular se realizó utilizando un homogenizador de tejido celular. Se utilizaron los mismos medios de cultivo hablados en la diapositiva anterior, que es el SD2 SCA sin BSA. Después del cultivo, el sobrenadante se recogió mediante centrifugación nuevamente, así para separar ambas fases, para el análisis de electroforesis en el gel SDS-PAGA. El gen se analizó mediante el software ImagineG y estimó la concentración de los genes HSA y XYN. Para la proliferación de la transcripción se tomaron muestras de células para RNA secuencial en fase exponencial temprana y se almacenaron a menos 80 grados centígrados hasta su utilización. El ARN se extrajo utilizando el kit RNA-seq Mini y se preparó para la secuenciación utilizando el kit de preparación de muestras Illumina TrueSeq V2 con enriquecimiento de poli-A. Los fragmentos se agruparon en EVOL y se secuenciaron con extremos emparejados, de acuerdo con las instrucciones del fabricante del kit. El análisis de la expresión diferencial se realizó mediante DESC-EC. Los términos de reporte Go y el análisis realizaron utilizando el paquete R de la plataforma para el análisis integrativo de OMIES, por sus siglas PIANO, con información de términos Go
de la base de datos del genoma de Saccharomyces e información sobre interacciones reguladores entre TF y genes de GESTRAC. Se utilizó como entrada el nivel de expresión diferencial de los genes. El análisis de informadores se utilizó para calcular la importancia del cambio de expresión de conjuntos de genes controlados. El análisis de los términos Go del informador fue similar al análisis, me tapa la letra, no sé lo que dice, para los conjuntos de genes. En sí, en esta parte de lo que hicieron fue los resultados que ellos obtuvieron, los compararon con una base de datos ya establecida. Eso fue lo que hicieron. Bueno, y como último método hicieron ROS, el cual fue ingresar las levaduras, bueno, las células de levaduras a un cultivo nuevamente de SD2 por, bueno, SD2 SCAA para recolectar y mediante esto centrifugar para la medición de ROS. Los sedimentos celulares fueron lavados con PBS y citrato de sodio. Se resuspendieron en SCB. Se combinó con 1 mililitro de suspensión celular con 1 microlitro de dihidrodamina, y se incubó en oscuridad a una temperatura ambiente por 30 minutos. Luego, se volvió a hacer lavados, se volvió a suspender para la mediación. Se llevó a se llevó al método de fluorescencia y formación de imágenes. Posteriormente se midió en placa con 96 pocillos usando un lector de microplacas. Y fue todo lo que hicieron. Ok, entonces ya que expusieron el tema de levaduras, ¿cuánto les falta? Falta la de Xiomara. No, de este tipo. Sí nos falta más o menos porque falta la parte de resultados y la parte de discusión, que eso sí abarcaba gran parte del artículo. Entonces, bueno, mejor continúen. Vamos como a la mitad de la presentación, maestra. Ok, continúen mejor. Bueno, ahora son los resultados de la caracterización fenotípica. Esta es usando mutagénesis ultravioleta y clasificación de gotas de microfluidos. Previamente se aislaron varias cepas de levaduras con secreción mejorada de los heterólogos de la enzima alfa-amilasa 16 y se analizaron sistemáticamente estas cepas para revelar los mecanismos de secreción eficiente. En estas, las cepas mutantes, junto con la cepa de referencia, se cultivaron en cultivos por lote para así obtener información fenotípica cuantitativa. Y bueno, ahí las cepas mutantes produjeron significativamente más alfa-amilasa a través del proceso de cultivo. Resulta en un título final de alfa-amilasa más alto. Y esto se asoció con un aumento en el título final de alfa-amilasa, con un aumento en la tasa de producción de alfa-amilasa específica, y esta tasa se cuadruplicó para mejorar para la mejora de 184 en comparación con la cepa de referencia AAC. Esto aumentó la producción de alfa-amilasa y se asoció con una mayor tasa de crecimiento específico, un aumento de absorción de glucosa, un aumento de producción de etanol complementaria y una disminución en el rendimiento de la biomasa de la glucosa con un mayor rendimiento de etanol en la glucosa. Como aquí se observa en la tabla, en la primera columna es lo máximo de producción de amilasa, que la B184 es más alta que la AAC de 200.276.
Y bueno, el rendimiento de biomasa final de la mayoría de las cepas mutantes fue, por lo tanto, ligeramente inferior, alrededor del 10%, a excepción de la cepa F83, aunque tuvo un rendimiento de biomasa final menor de 27%, en comparación con la cepa de referencia AAC. Y se notó que la cepa M715 tenía la tasa de producción de glicerol específica más baja y acetato específico más bajo de tasa de producción, pero estas tasas aumentaron de nuevo en los descendientes de M715. Y bueno, la alfa-amilasa superior, título en el porcentaje de alfa-amilasa intracelular medio e inferior de las cepas mutantes, mostró que la capacidad de secreción de la que se mejoró la cepa mutante. Y bueno, ahora los resultados de los perfiles transcripcionales. En se midió el rendimiento relativo de la amilasa, en donde se calculó para la fase exponencial y el final del cultivo respectivamente, y en este se mostró que las cepas mutantes mostraron un rendimiento mayor de amilasa en las fases exponenciales a comparación de las cepas de referencia AAC. Esto mostró un aumento significativo en la producción de amilasa que con una modulación global de la expresión génica, lo que podría haber causado un ajuste en los requerimientos de muchos procesos celulares para aumentar la producción de amilasa, y que además parecía que las cepas mutantes mostraron características anaerobias a pesar de estar en ambientes aerobios. Y aquí, como podemos ver en las columnas, se ve que la cepa de referencia fue de las más bajas. Después sigue el análisis de los factores de transcripción reporteros. Para identificar respuestas reguladores transcripcionales subyacentes en las cepas mutantes, la información del transcriptoma se integró en una red de factores de transcripción y genes asociados para así identificar los llamados reporteros, TFs, de las cepas mutantes de los grupos 2 y 3. Se obtuvieron 308 factores transcripcionales, y los primeros 5 reporteros TFs de cada cepa representaban una importante red regulatoria asociada con el incremento de la producción de proteínas y presentaban diferencias direccionales en sus genes blanco que se podían encontrar regulados de manera positiva o negativa. Bueno, y en la parte de discusión se estudiaron algunos de los mecanismos subyacentes de la secreción eficiente de proteínas a través del análisis de la biología de sistemas comparativos de cepas mutantes de secreción eficiente de alfa-amilasa y una cepa de referencia. A partir del análisis de transcripción de todo el genoma, encontraron que la mayoría de los genes relacionados con la glucólisis y el ciclo de Krebs estaban regulados negativamente en las cepas mutantes, pero aún así el rendimiento de la biomasa final solo disminuyó ligeramente y la tasa de crecimiento específico máximo había aumentado. Y anteriormente buscaron y anteriormente se encontró o habían encontrado que las enzimas glucolíticas representan una gran del 30 al 60% aproximadamente de las proteínas solubles de la célula, y un estudio reciente había informado que existen fuertes redundancias en las enzimas glucolíticas, por lo que la reducción del nivel de varias proteínas glucolíticas solo tiene un impacto menor en el crecimiento de la levadura. De igual forma, la regulación a la baja de genes glicolíticos puede haber ocurrido para asignar más masa de proteomas y capacidad de síntesis de proteínas para la producción de proteínas heterólogas. La atenuación de la actividad de la fosfoglucomutasa codificada por GM2 a través de una inactivación de este PGM2 puede haber contribuido aún más a ese efecto, como lo confirma un aumento del 40% en la producción de proteínas por deleción de ese único gen.
Y bueno, también fue interesante que a pesar de que las células tienen una mayor demanda de aminoácidos para la producción de la alfamilasa, los genes asociados con la biosíntesis de aminoácidos se regularon negativamente en las cepas mutantes, pero esto se compensó con una mayor expresión de transportadores de aminoácidos. La que sigue, allá. El gen ARO10 codifica una proteína descarboxilasa que está involucrada en la degradación de aminoácidos. Y pues para la mejora de la producción de esta amilasa por deleción de ARO10 también destaca la importancia de mantener la reserva de aminoácidos mediante la reducción de la degradación de estos aminoácidos para una producción eficiente de proteínas. El aumento de la secreción de proteínas también demostró que había una sobreexpresión del alelo UPC2-1 que activa constitutivamente los genes de biosíntesis de ergosterol. Estos resultados pues indican que las características anaeróbicas de las cepas mutantes eran favorables para una secreción de proteínas. Esto también fue apoyado por una producción mejorada de amilasa en una cepa de lesión KGD1, la cual tiene un crecimiento respiratorio disminuido. Y también pues el estrés oxidativo elevado debido a una mayor carga de plegamiento de proteínas dificultaba la producción de proteínas y en este análisis muestra que pues esto se puede superar mediante una mayor expresión de las chaperonas de plegamiento de proteínas o la activación de UPR5. Bueno, además de la alteración de los procesos intracelulares por cambios en la expresión génica, las células también pueden alterar procesos regulando la actividad de enzimas y pues los resultados de este trabajo mostraron que varias vías catalizadas por enzimas dependientes de tiamina se vieron afectadas por un estado bajo de tiamina en las cepas mutantes, que puede proporcionar otra solución para ajustar la actividad de las vías metabólicas. También se creyó que este estudio se cree que es el primer análisis a nivel de sistemas de cepas con varios niveles de secreción de proteínas. Como las cepas utilizadas en este análisis poseen una gran cantidad de mutaciones genómicas diferentes que provocan cambios en muchos procesos intracelulares diferentes, pues es difícil los procesos de estas mutaciones. También confiaron varios de los hallazgos a través de la ingeniería metabólica inversa, en la que pues se alteraron la expresión de los TF informadores identificados. Y pues además también ese Serviciae es una fábrica de células de importancia industrial para la producción de proteínas recombinantes y un organismo modelo eucarial clave, ya que es muy probable que estos hallazgos se utilicen como pautas para el diseño de otras fábricas de células para la secreción eficaz de proteínas, como por ejemplo hongos filamentosos utilizados en producción de enzimas industriales y células CHO utilizadas para la producción de proteínas farmacéuticas. Y creo que sería todo por mi parte. Muy bien. Pues bueno, yo creo que gracias. Ya es tiempo de acabar la clase. Qué amables. Y nos vemos el siguiente martes. ¿Ok? Que descansen. Que descanse, profe. Gracias. Igual ustedes, cuídense. Hasta luego, Adiós, maestros. que les vaya bien. Gracias. Hasta luego. Bye.